Hola muchachos, chicas, ¿cómo vamos? Entonces, antes de nuestra siguiente evaluación, vamos a hablar de calor y energía interna. Esto, pues, definámoslas formalmente. Energía interna es toda la energía que se asocia con componentes microscópicos. ¿Cuáles son átomos, moléculas? Cuando lo vemos desde un punto de referencia al centro de masas. ¿Qué es eso? Pues entonces, si este es el centro de masa y tengo partículas acá que se mueven, ¿vale? En cualquier dirección, con una velocidad tal, entonces como esas cosas son vectorcitos y cada molécula tiene su masa, pues yo voy a hacer el estudio de energía cinética, por ejemplo. También puedo asociar la energía potencial. Es todo lo que sea asociado a la parte interna de sus componentes. El calor, como ya lo hemos visto antes, es una transferencia de energía a través de la frontera de un sistema debido a una diferencia de temperatura entre el sistema y sus alrededores. Eso es lo que veíamos en la segunda ley de Newton. Karen Newton, ¿sí ve? Estoy mezclando las dos físicas. La segunda ley de la termodinámica. ¿Ok? El calor es una forma de cambiar la energía de un sistema. Si yo tengo, este es mi sistema, esa es la frontera y este es el entorno. El calor puede salir o puede entrar. Dependiendo de eso, cambia la energía interna. Si sale calor, pues la energía interna disminuye. Si entra calor, la energía interna aumenta. Es decir, el calor es energía. Unidades. Una conocida es la caloría. Esa se define como la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua desde 14 grados Celsius a 15 grados Celsius. Fíjate que es 1 grado Celsius. Entonces, yo puedo decir que es la energía para elevar 1 grado Celsius, 1 gramo de agua. Eso es lo que es una caloría. Pero noten que es diferente elevar una temperatura de 14 a 15 o de, qué sé yo, 90 a 91, ¿ok? Manteniéndolo a una caloría, una C mayúscula, esta es la que más se utiliza en las papas y todas esas cosas, en realidad son kilocalorías, o sea, 1000 calorías. Un C es 1000 calorías. Otra en el sistema inglés se utiliza BTU, que es similar a esto de acá del agua, pero aquí es no 1 gramo, sino 1 libra, y no es de 14,5 a 15,5, sino de 64, 63 a 64 Fahrenheit. Es simplemente una definición. Um, Tenemos que encontrar desde otro punto de vista que la caloría es un tipo de energía. Y eso fue lo que hizo Joule. Es que pónganse a pensar, si tengo un clavo acá y con un mazo, con un martillo empiezo a pegarle, pues de tanto golpe eso empieza a calentarse, tanto el mazo como la puntilla. Pues debe haber una forma de relacionar energía mecánica, que es energía cinética o energía potencial, más que nada energía cinética, en calor, porque la premisa es el calor es un tipo de energía, es transferencia. Y eso fue lo que hizo Joule. Entonces, fíjense cómo funciona esto. Esto llega y le da vueltas, ¿vale? Eso hace que estas masas suban o bajen, es decir, voy a tener una energía potencial gravitacional y a su vez la manivela hace que ésta gire, ¿vale? Y al girar la parte azul, el, él hace que el agua se mueva y con el agua moviéndose, como la temperatura es un promedio de movimiento, entonces la temperatura aumenta. Y así, ese fue el invento que se hizo Joule para medir la caloría. Él dijo, pues, si es energía y la energía se conserva, no se crea ni se destruye, solamente se transforma, pues yo podría estar transformando energía de movimiento, que es esta energía mecánica, con energía calorífica.
Eso fue lo que él pensó y efectivamente eso fue lo que sucedió. Entonces, con unas masas conocidas, él encontró esto de acá, que una caloría son 4,184 joules. En su equivalente, en el BTU, un BTU es 1055,06 joules. Y entre las dos, pues podría yo encontrar la relación que hay de BTUs y calorías. Entonces miremos un ejemplo. Una dieta balanceada le permite a una persona adulta consumir 2000 calorías en alimentos, calorías mayúsculas. Yo quiero quemar calorías y voy a levantar 50 kilos, una pesa de 50 kilos, ¿ok? 2 metros cada vez, es decir, está en el piso y llego, la agarro y la levanto, ¿ok? Entonces queda acá. Y esa altura va a ser de 2 metros. La pregunta es, ¿cuántas veces debo hacerlo para gastar toda la energía que me comí? ¿Ok? Entonces, el cambio de energía mecánica es igual al trabajo total. El cambio de energía mecánica al levantar una pesa, una masa M a una altura h, pues es masa por gravedad por altura. Quiero calcular cuántas veces tengo que hacerlo. Entonces, pues N va a ser el trabajo sobre mgh. Pero ese trabajo no es más que las energías que consumí. Son 2000 calorías mayúsculas, o sea, tengo que multiplicar por 1000 en la conversión. Y además hago esta conversión de calorías en minúscula con los joules, 4,186. Entonces utilizo mis factores de conversión y el resto son valores conocidos. Es decir, tengo que levantarla 8540 veces. Eso se sale de un poquito de contexto, ¿no? Porque al final nosotros sabemos que el cuerpo humano utiliza procesos que gastan energía sin nosotros saberlo. Entonces no importa si yo no estoy haciendo nada, igual mi organismo está quemando la energía que me acabo de comer. El desequilibrio es el que empieza después a tomarle una factura. Si ya llevo una vida muy sedentaria y me pongo trague que trague, pues obviamente la energía que gasta el organismo en funcionar no va a ser capaz de acabar con las 2000 calorías que consumí. Y entonces empezamos a engordar. Nos sale barriguita, ¿cierto? Especialmente a mí. Después de los 30 ya lo agarra uno. Toca hacer ejercicio, muchachos. Bien. Entonces, como tengo energía, la energía se conserva. Y si yo tengo dos cuerpos, cuerpo A, cuerpo B, y entran en contacto de alguna manera, digamos que este es más temperatura caliente y temperatura fría, pues hay un flujo de calor que llamo Q desde la fuente caliente hasta la fuente fría. Eso es el equilibrio térmico, la ley cero que decíamos, ¿cierto? Que hay transferencia de calor hasta que tienen una temperatura equivalente, igual, que es como intermedio. Y para eso hablamos de calorimetría y del calor específico. Antes de eso, definamos la capacidad térmica. Como su nombre lo indica, es la capacidad que tienen los objetos, ¿vale? Los materiales más que nada, en términos de qué tanta energía necesitas para elevar la temperatura de esa sustancia en 1 grado Celsius. Eso es lo que es la capacidad térmica. Entonces, si tengo 1 kilogramo de oro y lo quiero elevar en 1 grado Celsius, yo necesito la capacidad calórica térmica de ese kilogramo de oro. Entre más material tenga, más difícil va a ser calentarlo. Por eso es mejor pensar en una variable que no dependa de la cantidad de materia, es decir, que sea no extensiva, sino una propiedad intensiva en la materia. Entonces lo que hacemos es simplemente definir el calor específico como la capacidad térmica dividido en la masa. Y entonces, ese calor que se necesita para elevar la temperatura es simplemente la capacidad térmica por el cambio de temperatura que voy a hacer.
pero como estoy definiendo ahora el calor específico como capacidad térmica con M, pues la capacidad térmica es M por el calor específico. Y al final obtengo una de las ecuaciones más famosas en termodinámica y vamos a seguir viéndola bastante, que es el calor que se necesita para elevarle a una masa M en una temperatura delta T de un material específico que está dado por esta constante. Por eso, esto es una propiedad intensiva, depende del material. Y aquí tengo un ejemplo, unos ejemplos. Este es el calor específico del aluminio en estas unidades o en estas otras unidades. Y tenemos muchos, ¿no? Tenemos elementos sólidos, algunos sólidos y algunos líquidos, ¿vale? Ese es el calor específico para elevar la temperatura en 1 grado Celsius de estas sustancias. Algo importante y es que estos están dados a unos parámetros específicos, ¿vale? Se mide a 25 Celsius y a una presión atmosférica de una atmósfera, a nivel del mar, pues. Y entonces podemos mirar los problemas alrededor de este señor. Ejemplo, calcular la energía para elevar la temperatura de medio kilo de agua en 3 Celsius. Pues es simplemente reemplazar. ¿Qué tanto material? Medio kilo. ¿Cuál es el calor específico del agua? Venimos y lo miramos acá. 4186 joules sobre kilogramo Celsius. Lo pongo acá. ¿Cuál es el delta T? 3 Celsius. Fíjense que otra vez estamos utilizando cambios en la temperatura. Ahí no me importa si uso Kelvin o Celsius. Me da lo mismo. ¿Ok? Pues al multiplicar, fíjense que las unidades, cada kilogramo se va, Celsius se va y me queda unidades de energía, que en este caso serían 6280. Notemos lo siguiente, en la ecuación es esta. Si Q y delta T son positivos, la energía se transfiere al sistema, ¿vale? Entonces, el sistema está recibiendo energía positiva. Si Q y delta T son negativos, quiere decir que la energía se transfiere afuera del sistema o desde el sistema al entorno. Entonces, el signo es importante. El signo me va a decir en qué sentido fluye la energía, ¿vale? Y entonces, la calorimetría se encarga de medir el calor. Metro de medir, mediciones y calor, pues de calor termodinámico. Y ustedes allá en su práctica de laboratorio van a tener que hacer, o si ya lo hicieron, está perfecto, van a tener que usar el calorímetro. ¿De qué consiste eso? Si yo tengo una masa o una muestra que tiene una temperatura, una masa y un calor específico, y además tengo agua que está a una temperatura más pequeña que la muestra, con una masa que conozco, un calor específico que conozco, y los junto, entonces estoy hablando de que hay agua y pongo un pedazo de metal acá. Como el metal está más caliente, aquí empieza a haber transferencia, desde la fuente caliente hasta la fuente fría, pero él después va a llegar a una temperatura en equilibrio. La ley cero de la termodinámica me dice que van a llegar a un equilibrio térmico. Y a eso lo llamo temperatura final. Como hay conservación de la energía que llega al cuerpo frío, que es positiva, es igual a la energía que sale del cuerpo caliente. Como sale del caliente es negativo, con este negativo pues se vuelve positivo. En otras palabras, la calorimetría se va a basar en esto. La energía se conserva. Lo que sale de la fuente caliente entra a la fuente fría.
¿Por qué? Porque vamos a considerar sistemas aislados. Cuando tenemos más de dos cuerpos, pues va a haber la misma conservación, pero la transferencia es diferente. Pero siempre va a haber una fuente fría y una fuente caliente. En la parte fría, que es el agua, porque dijimos que el agua estaba a una temperatura más pequeña, tengo masa del agua, calor específico del agua y un cambio en el agua. Fíjense que esta temperatura final es mayor a esta, que es la del agua, porque está recibiendo calor. Por el otro lado, tengo masa del objeto de la muestra, calor de la muestra, cambio de la muestra. Como la temperatura final es menor que la temperatura inicial de la muestra, pues esto es negativo, con este positivo. Todo tiene que tener sentido. Entonces, esa es una forma de yo encontrar el calor específico de una muestra. Si conozco la masa del agua, el calor del agua, cambios de temperatura y la masa, perdón, acá la masa del objeto. Entonces, vean este ejemplo. Tengo un lingote de oro de esta masa a esta temperatura y tengo 0,4 kilogramos de agua a 20 Celsius. Los uno y llegan a una temperatura final de 22. Entonces, ¿cuál es el calor específico del oro? Simplemente reemplazo esto. Revísenlo ahí y voy a encontrar que el calor específico del oro es 453 joules sobre kilogramos Celsius, que ya estaba por acá, ¿no? Oro. Mm, uy, entonces, ¿qué pasó? Tengo 129. ¿Será que me quedó mal aquí el cálculo? Mm, pueden revisar esto. Quizás me haya quedado mal, ¿vale? Porque la tabla me dice que es 129. O que quizás no era oro, sino que era otra cosa. 453 es más parecido al hierro. Entonces, por favor, revisen. Ok, avancemos. Esto es muy utilizado en balística. Y es que como que ¿se acuerdan que ahorita les estaba diciendo que si martillamos una puntilla, la puntilla y el martillo se calientan? Es similar a un disparo. Una bala que viene a una velocidad y una temperatura inicial, pega en un bloque, ella se incrusta, pero empieza a disipar energía. ¿Por qué? Porque como tiene una energía cinética asociada y la frenan de golpe, pues la energía tiene que ir a algún lado. Y esa energía entonces se convierte en calor, se disipa en forma de calor. ¿Cuál es el cambio de temperatura de la bala? Si tengo T final y T inicial, ¿cuál es el delta de T? Lo podemos hacer con conservación de energía. Inicialmente yo tengo energía mecánica, que es energía cinética, y después energía interna de la bala, que se vuelve un aumento de la temperatura. Algo conocido es que la bala es de plata, entonces voy, miro en la tabla y encuentro el calor específico. De lo que les decía, conservación de energía. Eso es antes, esto es después. Cinética interna. Me queda, si este lo paso acá y este lo paso acá, aquí. Esto es final, ¿no? Final menos inicial. De hecho, los pasé los dos acá. Me queda la resta igual a cero. Es decir, la energía se conserva. ¿Vale? Por otro lado, el cambio en la energía interna ya sabemos que es el calor. ¿Cuánto vale el calor? Masa, calor específico, delta T. Entonces tengo conservación de la energía y tengo la definición de calor. Ya con estas dos puedo jugar a resolver el sistema. Si reemplazo este 2 acá, me queda de esta manera, sabiendo obviamente que K es un medio de la velocidad al cuadrado. ¿Cuánto es K final? Pues cero, porque se detiene. ¿Cuánto es K inicial? Un medio de masa por velocidad al cuadrado. Y esto es mc delta t.
Pues al igualarlo a cero, simplemente despejo delta T, me queda un medio V cuadrado sobre calor específico. Reemplazo la velocidad, que es 200 metros por segundo, calor específico de la plata, que es este, y voy a tener que delta T es 85,56. Es elegante en el sentido en que es una ecuación bastante sencilla, pero a la vez es complejo desde el punto de vista en que yo tengo que saber que la energía se conserva. Las leyes de conservación en física son demasiado importantes porque me simplifican el trabajo, ¿vale? Simplifican el trabajo. Eso en cuanto a aumentos de temperatura. Pero ¿qué pasa si yo no quiero aumentar la temperatura, sino más bien cambiar de estado? Pues tengo hielo y yo quiero derretir el hielo. ¿Cómo derrito hielo? Pues con calor. Pero la cosa es que el hielo, el punto de congelamiento es 0 Celsius. Si yo tengo hielo a 0 Celsius y le meto calor, yo automáticamente no tengo agua o hielo a temperaturas más grandes. Todo el calor se va a ir destinado a cambiar de estado. Y eso entonces no es un calor asociado con cambio de temperatura, sino es un calor asociado a cambio de estado. A eso se le llama calor latente, que es esto de acá, ¿vale? Entonces, yo quiero hacer un cambio de fase. Ese calor latente depende del tipo de muestra y depende de la cantidad. Y lo defino así. El calor latente es un calor por unidad de masa. Eso también latente es porque es oculto, ¿vale? Uno casi siempre asocia el calor con cambios de temperatura, pero resulta que no. También se puede usar para cambiar de estado. Si tengo agua a 0 Celsius y le meto calor, perdón, hielo a 0 Celsius y le meto calor, voy a obtener agua a 0 Celsius. Y esa agua no se va a calentar hasta que todo el hielo esté derretido. Esa es una de las características importantes. El cambio de fase debe completarse de manera total antes de que empiece a elevarse la temperatura, ¿vale? Entonces defino ese calor como M por L, puede ser positivo o negativo. Positivo en el caso de fusión o vaporización, agua a vapor, sólido a líquido. Y negativo cuando es congelamiento, condensación, de vapor a agua o de agua a hielo, líquido a sólido. ¿Y por qué? Pues positivo porque la energía entra al sistema, está, estamos metiendo candela para que el agua se evapore, o sale del sistema, le estamos quitando calor para que el agua se vuelva hielo. Esa es la razón. El calor latente de fusión se llama LF, se utiliza para ir de sólido a líquido. El de vaporización es LV, se utiliza para ir de líquido a gas. Entonces miremos este ejemplo. Vamos a ver dos ejemplos y con esto termina. Pues son un toque largos, pero la idea es hacerlos paso a paso para que se comprenda bien los procesos. Y esto es algo interesante. Yo quiero convertir hielo, que está a -30 Celsius, y lo quiero volver vapor a 120 Celsius. Eso se llama vapor sobresaturado, porque el vapor se consigue a 100 y después quiero saturarlo para que suba la temperatura. Entonces, yo tengo que ser bien consciente de los procesos físicos que hay. Si yo quiero pasar de hielo a vapor, tengo que tener claro cuáles son los pasos. Primero, disminuyo la temperatura del hielo de -30 a 0 Celsius, en donde el calor específico del hielo es esto que está acá. Ojo, si hay cambios de temperatura, voy siempre con calor específico, porque esa es la definición. Entonces,
el calor que tengo para disminuir la temperatura, perdón, aumentar, porque estoy de un número negativo a cero, eso es aumentar. Pues es masa, que es 1 gramo, calor específico, temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final es cero, temperatura inicial es -30, con el menos de fórmula se vuelve +30. O sea, necesito que el calor ingrese, obvio. ¿Cómo derrito hielo? Metiéndole calor. Entonces, antes de derretirlo tengo que ponerlo en cero. Si no está en cero, no puedo cambiar de fase. Una vez tengo hielo a 0 Celsius, lo quiero convertir a agua, es decir, calor latente de fusión. Y el L fusión del agua, o del hielo mejor, porque es de sólido a líquido, es este valor, 3,33 por 10 a la 5. ¿Cuánta masa es? 1 gramo. Pues el calor es masa por calor latente. Tengo 3,33. Una vez tengo agua a 0 Celsius y le sigo poniendo calor, como ya todo el hielo se derritió, ahora sí voy a empezar a aumentar la temperatura. Entonces, como ya es agua y hay cambios de temperatura, calor específico. Voy de agua a cero a agua a 100 Celsius. Pues es masa por calor del agua por el delta T. 1 gramo, eso nunca cambia. Calor específico del agua, 4186. Y el cambio de temperatura. La temperatura final es 100, la inicial es cero. Reemplazo y obtengo este valor. Ya voy en agua a 100 Celsius. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Evaporizar el agua. Voy a pasar de agua a 100 a vapor a 100. Como estoy pasando de líquido a sólido, perdón, de líquido a gas, pues utilizo el calor de vaporización del agua, que vale esto. Y tengo la misma masa por el calor de vaporización, calor latente. Multiplicación sencilla y obtengo este señor de acá. Necesito harta energía para cambiar de líquido a gas el agua. Una vez tengo el vapor a 100, pues lo vuelvo vapor a 120. Otra vez, cambio de temperatura. Si es cambio de temperatura, calor específico. ¿Cuál es el calor específico del vapor? Lo busco en una tabla, multiplico, calor es M por C por delta T. M es la misma, el C es el calor de vaporización, del vapor, perdón, y el delta T es T final menos T inicial. Me da 40,2 joules. ¿Cuánta energía necesité? Pues la suma de todo. Sumo los 5 procesos y me da un total de 3,11 por 10 a la 3 joules. Y esta es una gráfica de cómo se ve, ¿no? En la primera parte, acá, tengo hielo a -30. Utilizo calor para bajarle la temperatura. Vea que, perdón, para subirle, vea que esto es temperatura. Aquí es calor específico. Temperatura constante significa cambio de fase. Aumento de temperatura del agua. Luego temperatura constante quiere decir que estoy cambiando de fase del agua a vapor. Y luego de vapor a 100 Celsius a vapor a 120, es decir, le aumento su temperatura. Fíjense que toda la energía, casi toda, se va en evaporar el agua. Es lo que más tiene energía. Y el calor es el área bajo esa curva, o más bien simplemente la suma de todos esos calores. ¿Vale? Interesante. ¿Cuál es la clave aquí? El orden de los procesos. Yo no puedo pasar de hielo a -30 a agua a 100 sin primero aumentarle la temperatura del hielo hasta cero, cambiar de estado y ahí sí elevar la temperatura del agua. No puedo saltarme procesos. Bien, miremos el otro caso. Tengo vapor y lo quiero enfriar, pero un problema un poquito diferente, un poco más complejo en su pregunta. Necesitamos saber la masa de vapor
a 130 que se necesita para calentar 200 gramos de agua en un contenedor de vidrio de 100 gramos de 20 Celsius a 50. Es decir, tengo agua, le quiero meter vapor, ¿vale? Y ese vapor va a calentar el agua. La pregunta es, ¿qué tanto vapor tengo que meterle para que me haga un aumento de 30 Celsius? Es la pregunta. ¿Se entiende? Si no, pausen el video y miren el enunciado hasta que lo entiendan qué tenemos que hacer. Como hay dos objetos, el agua y el vapor, que están en contacto, hay una transferencia de energía del cuerpo caliente hacia el cuerpo frío. Es parte de la conservación de energía. El calor que recibe el cuerpo frío es igual a menos el calor que pierde el cuerpo caliente. Tres procesos para el vapor. Primero, le bajo la temperatura. Entonces encuentro el calor de bajar la temperatura, que es calor específico. Fácil. Reemplazo, dejo todo en términos de la masa, porque es la que me preguntan. Segundo, el vapor se condensa. Es decir, esa masa pasa de estar a 100 Celsius, vapor, a volverse 100 Celsius, agua. Como es un cambio de fase, utilizo esto. Y esto es importante. Voy del vapor a agua. Es decir, si quiero cambiar de estado, eso se llama la licuefacción. Si voy de vapor a agua, necesito que saque energía, que se enfríe, se condense. Por eso pierdo energía, sale del vapor. Otra vez, yo conozco los calores específicos de las tablas, pero la masa la dejo enunciada. ¿Vale? Bien, esa es la masa del vapor. Luego, una vez tengo esa agua a 100, la quiero volver agua a 50 Celsius. Cambio de temperatura, o sea, calor específico. ¿Vale? Bien. Esto no sé por qué tiene MS, debería ser M de vapor, ¿no? Es lo que necesito. A ver, M de vapor, M de vapor, M de vapor. Aquí sí está bien. Ok. Um, no, ya creo saber. Espérame. Creo saber. Creo que esto es simplemente saturado. Luego, agua a 100 a agua a 50. Tengo la masa del vapor, C agua delta T. Y pues es simplemente equivalente a la masa por el calor por el cambio de temperatura, que es esto de acá. ¿Listo? Eh, de nuevo, creo que sí estaba en lo correcto. Todo tiene que ser M vapor, porque es mi pregunta. Creo que esa S lo puse porque el vapor se saturaba, que era el vapor a 130 es un vapor saturado, por eso le puse MS. Pero no importa mucho, ¿no? Lo que importa es los procesos. ¿Cuánta energía necesité para convertir vapor de 130 a agua a 50? Pues sumo todo con todo y signo, ¿no? Pilas con los signos, y encuentro que el calor que sale de la fuente caliente es esto, un número por menos la masa del vapor, que es la incógnita. Entonces, ya tengo esta parte, el calor de la fuente caliente, y voy a igualarlo con el calor de la fuente fría. Pero ¿cuál es el calor de la fuente fría? Pues es simplemente 200 gramos de agua que van de 20 a 50. ¿Listo? Eso es lo que sucede. Y además, como tiene vidrio, pues tengo que tener el vidrio que también va de 20 a 50. El calor específico del vidrio es este.
Entonces acuérdense que yo les mencioné, la conservación de la energía no es solamente para dos cuerpos, es para tantos cuerpos en contactos como haya. En este caso no es solo el agua, es el agua con vidrio. Si en vez de vidrio fuera icopor, que no me permite paso de energía, pues simplemente sería el agua, que creo que ese es el caso que ustedes hicieron en su calorímetro, en la parte experimental. Pero en este caso tengo que tener en cuenta el contenedor. Y como el contenedor es de vidrio y está en contacto con el agua, ellos están en equilibrio térmico y pues empiezan desde 20 Celsius. Al meter el vapor, todo eleva su temperatura y llega a llegar a los 50 Celsius, ¿vale? Entonces, el agua y el vidrio. Hago los cálculos, me da esto. Y ahora voy a igualar la parte izquierda, que es Q de la fuente fría, igual a menos la parte derecha, que es Q de la fuente caliente. Es una igualdad, tan, 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 menos por menos más, y puedo despejar la masa de vapor. Entonces, solamente se necesitan 10,9 gramos de vapor a 130 Celsius para elevar la temperatura de 200 gramos de agua y un contenedor de vidrio de 100 gramos desde 20 a 50 Celsius. Por eso el vapor es súper peligroso. La vaina le puede quemar a uno, pero hartísimo. El vapor tiene mucha energía. El vapor saturado tiene mucha más energía. Así que pilas con el vapor. Y así sería, chicos. Este tipo de problemas es solamente de orden, conocer el proceso, dividirlo en los pasos específicos. Si tienes dos fuentes, pues cada fuente tiene su proceso, la caliente y la fría, ¿vale? Y en el caso de que pregunten calores totales, en el que solamente hay una fuente y le estoy metiendo calor, pues solamente voy a tener que tener en cuenta cuáles son los procesos que lleva mi masa de estudio, mi sistema. Eso es. Entonces, en el chat les paso la lista de problemas para añadir acá. ¿Ok? Bien. Chao, chao.